Listo. Buenas tardes. Bueno, nosotras vamos a presentarles nuestro trabajo, que es un estudio de caso de la conversión de los estados financieros a moneda extranjera. Es una revista digital de contabilidad financiera 5. Bueno, está conformado el grupo por Luisa Milena Fernández Peña, María Fernanda Tapia Balanta, Natalie Constanza Mancera y Claudia Isabel Rodríguez. Palabras claves de nuestro trabajo, pues la balanza comercial, estados financieros, tasa de cambio, método corriente y no corriente, inflación, tasas históricas, moneda extranjera, fluctuaciones, tasas relativas. En la contextualización de nuestro trabajo, pues tomamos la empresa Caribean. La empresa Caribean es una firma de más de 10 años de experiencia especializada en la prestación de servicios logísticos integrales a los diferentes sectores económicos del país. La operatividad se basa en los estudios de sus proyectos, analizando recogida de carga en origen, transporte internacional, seguros, agenciamiento aduanero, evaluaciones de impactos ambientales para establecer la viabilidad de obtención de incentivos tributarios. Es reconocida por los clientes como asesor integral y operador de servicios en la cadena logística de los sectores energético, industrial, hidrocarburos y financiero en el manejo de proyectos especiales y de carga en general, con presencia en puertos y aeropuertos colombianos. Nosotros en la tasa representativa del mercado, los aspectos que resaltamos más importantes fueron la balanza comercial, que es la que existe relación entre importaciones y exportaciones. Se puede ver afectado el presupuesto, aunque lo ideal es que la balanza se vea reflejada de forma positiva, es decir, que sus exportaciones sean mayores que sus importaciones. Por ende, disminuye el déficit comercial. De tratarse de lo contrario, la balanza sea negativa, se tendrá un incremento del déficit. Las tasas relativas de inflación. Caribean representa en el mercado colombiano como un ente económico con mayor posicionamiento. Esto se ve a que hay países que tienen la tasa de inflación muy baja. Debido a esto, el poder adquisitivo ha aumentado. En los estados financieros se expresan en pesos colombianos, ya que es la moneda de representación. La moneda funcional es el peso colombiano, siendo el entorno económico en el que opera la compañía. La tasa de cambio es un determinante entre la economía del país y el resto del mundo. Gracias a ello se puede dar un valor aproximado del precio de los productos de Caribean con respecto a otro tipo de monedas. Fluctuaciones en los tipos de cambio afectan las relaciones comerciales de Caribean, ya que las exportaciones e importaciones se verán afectadas por los cambios en el comportamiento de las tasas de cambio, ya que la toma de malas decisiones puede generar ganancias o pérdidas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda. Yo les voy a hablar sobre el método corriente y no corriente en la conversión de estados financieros a moneda extranjera. Entonces, aquí vemos que los rubros corrientes se convierten de acuerdo con los tipos de cambio de la fecha de los estados financieros. A eso se les llama tasa de cierre. Los restantes se convierten de acuerdo con los tipos de cambio vigentes en el momento de origen de las transacciones que conforman sus saldos, que a esto se les llamaría tasas históricas. Según este método, los activos, inversiones permanentes y las cuentas por pagar a largo plazo deben convertirse a moneda nacional a los tipos en las fechas que se fueron adquiridos tales activos. El efectivo, las cuentas por cobrar y otros activos corrientes, así como los pasivos corrientes pagaderos en moneda extranjera. Los pasivos a largo plazo y el capital social a los tipos de cambios a la fecha que se originaron. Los resultados en el tipo de cambio aplicable a cada mes o sobre la base de un tipo de cambio cuidadosamente ponderado. Y pues esto quiere decir que el criterio empleado de conversión para este tipo de método sería de carácter corriente y no corriente de las partidas que conforman los saldos de los estados financieros. Aquí está la definición del método corriente y no corriente. Entonces podemos ver aquí que el método corriente en diferencias se utiliza para las entidades que operan en ambientes económicos de baja inflación. Convierte los activos y pasivos expresados en moneda funcional a tasa de cambio corriente. Y concepto monetario se convierte en este método.
El método no corriente se utiliza para entes que operan en economías altamente inflacionarias, se traducen a moneda extranjera en función del tipo de cambio de origen y el capital y las utilidades de pérdidas retenidas son convertidas al tipo de cambio no corriente. Las semejanzas sería la clasificación de estos dos métodos tiene que ver con un hecho futuro y no es un indicador útil para definir qué tipo de cambio es razonable para emplear su conversión. La naturaleza de estas partidas y de sus bases de evaluación es el pasado y el presente. Y por último, el método no corriente convierte los costos monetarios al tipo de cambio corriente al final del periodo. Yo tengo acá un ejemplo, aparte del que tenemos en la diapositiva, que son las diferencias de activos y pasivos que en el método corriente y no corriente. En el método corriente, no se tiene derecho incondicional a aplazar la cancelación del pasivo al menos en 12 meses siguientes a la fecha de informar. Y en el no corriente tenemos todos los demás activos y pasivos cuya duración en el aspecto contable sea mayor a 12 meses. En el método corriente también podemos ver que lo llaman método contable, que toma como relación del capital del trabajo. Los activos corrientes son por lo general las cuentas como caja, cuentas por cobrar, existencias, materias primas, productos en proceso, productos terminados y los pasivos corrientes son las obligaciones en las que incurre la empresa como ser cuentas por pagar. En nuestro ejemplo, bueno, ahí vemos el primer ejemplo, los inventarios son generalmente activos corrientes, pero su naturaleza ajusta en función de los tipos de cambio de cierre. Y el segundo ejemplo, las deudas a largo plazo son pasivos no corrientes, pero no es razonable convertirlas basados en tipos de cambios históricos, pues ellos no demuestran las variaciones que ha sufrido la expresión en moneda extranjera de estas deudas. Las conclusiones de nuestro trabajo, pues primero se puede concluir que las tasas relativas de inflación en la empresa Caribean son representadas en el mercado como un ente económico que tiene un mayor posicionamiento. En la segunda colocamos en conclusión, se puede decir que la empresa Caribean realiza la conversión de sus estados financieros a moneda extranjera por medio de rubros corrientes. Se puede decir que entre las diferencias de activo corriente y no corriente encontramos que los activos y pasivos expresados en moneda funcional se convierten en una tasa de cambio corriente. El criterio empleado de conversión sería de carácter corriente y no corriente de las partidas que conforman los saldos de los estados financieros. Finalmente, se puede decir que la elaboración de este estudio de caso nos permitió conocer toda la información relacionada con método corriente y no corriente, la tasa representativa del mercado y sus aspectos más importantes. Además, profundizamos en nuestros conocimientos que nos sirven para un buen desempeño en el campo laboral. Pues muchas gracias, este fue nuestro trabajo. Hasta luego. Hasta luego.